Señora, aléjese de inmediato de ese vehículo. La orden cortó la tarde como un filo invisible, deteniendo a Valeria Sandoval en seco. Estaba a punto de cerrar la puerta de su coche, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con su hijo sobre los planes para la cena, cuando la voz del oficial Ethan Calvel irrumpió en la calma del vecindario como un cristal rompiéndose contra el pavimento. Valeria se giró con movimientos medidos y tranquilos, sin dejar que la brusquedad del tono la perturbase. A sus 63 años, había aprendido que la serenidad frente a la hostilidad no solo preservaba la dignidad, sino que revelaba mucho más sobre el agresor que cualquier palabra dura. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba recogido en un moño impecable, y vestía un sencillo traje azul marino que irradiaba discreta elegancia más que riqueza. En su cuello, un pequeño colgante en forma de cruz brillaba con los últimos rayos del sol, un regalo de su difunto esposo, que llevaba con ella todos los días desde hacía más de 30 años. Oficial, solo voy a mi coche, respondió Valeria con voz serena, medida, llena de una calma que solo se adquiere tras décadas enfrentando conflictos difíciles. Calvel se acercó con la mano apoyada en el cinturón de su arma, la postura rígida y el ceño fruncido. Sus ojos recorrieron a Valeria con la típica sospecha de alguien que ve fuera de lugar lo que no encaja en su visión preconcebida del mundo. Su uniforme relucía, su placa brillaba, pero en su mirada había una sombra de prejuicio profundo, de alguien que nunca había aprendido a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Sí, hay un problema, dijo Calvel con voz firme y acusadora. Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en esta zona. Alguien con su descripción ha sido visto revisando vehículos. ¿Qué hace aquí? Este no es su barrio, ¿verdad? Valeria apretó la mandíbula con sutileza, recordando cada vez que alguien había cuestionado su presencia o autoridad solo por su apariencia, en juntas escolares, en tiendas donde los guardias la seguían de cerca, en reuniones vecinales donde su opinión era tolerada, pero no respetada. Me llamo Valeria Sandoval. Durante 40 años fui directora de escuela en algunos de los barrios más complicados de Chicago. He lidiado con padres hostiles, juntas escolares conflictivas y recortes presupuestarios que habrían desmoronado a muchos adultos. He visto a niños llegar hambrientos y salir con esperanza. He transformado escuelas en ruinas en faros de posibilidades. He defendido a maestros que otros habrían descartado. Pero nada me preparó para que alguien pusiera en duda mi derecho a estar en mi propio barrio por el color de mi piel. Calvel inclinó levemente la cabeza, con gesto de desdén, esperando ver a alguien acobardado, listo para ceder. Pero frente a él estaba Valeria, de pie con una compostura que no solo era dignidad, sino autoridad adquirida a base de décadas de experiencia y paciencia. Claro que sí, muy conveniente, dijo Calvel, avanzando un paso y acercándose más, invadiendo el espacio personal de Valeria. Muéstreme su identificación y no haga movimientos bruscos. Valeria sacó lentamente la cartera, cuidando cada movimiento, como enseñaba a sus hijos que a veces la supervivencia requería tragarse el orgullo y cumplir órdenes injustas. Pero en su interior, una voz le decía que aquel momento era distinto, que no podía ignorar la injusticia que estaba presenciando. Mientras sus dedos rozaban el teléfono en su bolso, toda su vida pasó ante sus ojos. La graduación de su hijo en la Academia Naval, sus ascensos, los momentos de orgullo compartidos. Calvel notó su vacilación y se envalentonó, confundiendo su pausa con miedo. Gente como usted siempre cree que puede, comenzó Calvel, alzando la voz para que los vecinos se asomaran. La gente como yo, interrumpió Valeria con voz firme, cortando su amenaza como un bisturí. ¿A qué se refiere exactamente, oficial Calvel? Calvel, frustrado por la calma y la firmeza de Valeria, intentó imponer autoridad. Sabe perfectamente de qué hablo. Este barrio cuesta más de lo que alguien como usted gana en un año. No pertenece aquí. Los ojos de Valeria nunca se apartaron de los suyos. Había aprendido a reconocer hombres como él, necesitados de subyugar a otros para sentirse poderosos, cegados por prejuicios que los hacían impredecibles y peligrosos. ¿Y en su opinión profesional, qué estoy tramando exactamente?, preguntó Valeria, con una calma que desarmaba. Calvel comenzó a rodearla como un depredador, ignorando las llamadas de su radio, convencido de que este encuentro era personal. Habló de robos, de vigilancia para delitos futuros, señalando la parte más pobre de la ciudad como si eso justificara su agresión. Valeria apretó el teléfono con firmeza, su mente recorriendo cada momento de injusticia sufrida, cada vez que alguien había cuestionado su legitimidad. Si supieras, oficial Calvel,
Si supieras realmente quién es mi hijo, murmuró Valeria, dejando caer la frase como una advertencia velada. Calvel se detuvo, confundido, pero no retrocedió. Sí, tu hijo debe estar orgulloso de ti, ¿verdad? Seguro que te enseñó todos los trucos del oficio, dijo Calvel con una mezcla de burla y prejuicio. Valeria sonrió, lenta y deliberadamente, y con movimientos precisos tocó su teléfono. Calvel, creyendo tener el control, intentó arrebatárselo. Baja ese teléfono. Nadie te ha dado permiso para llamar. Fue entonces cuando Valeria decidió que Calvel había mostrado suficiente de sí mismo. No se estremeció, no gritó, simplemente bajó la mirada hacia su mano y dijo, «Oficial Calvel. Tiene exactamente 3 segundos para soltar mi muñeca». Pero Calvel, consumido por la arrogancia y la autoridad mal entendida, ignoró la advertencia. La tensión se extendió por la calle, los vecinos comenzaron a salir, algunos grabando con sus teléfonos. La señora Whitman, a quien Valeria había visitado, apareció en el porche con asombro y miedo. «No me va a detener, oficial Calvel. Esta es mi amiga», dijo Valeria, con la voz de quien ha enfrentado décadas de injusticia y sabe que la dignidad es más poderosa que la agresión. Calvel se tensó, el control que creía tener se desmoronaba. Su mano flotó sobre el radio, pero la calma imperturbable de Valeria y la multitud creciente lo paralizaron. No sabía que la mujer frente a él era la madre de un alto oficial de la Marina, alguien capaz de transformar cualquier encuentro como este en consecuencias inmediatas y devastadoras. «Oficial Calvel», dijo Valeria, su dedo tocando la pantalla del teléfono, «voy a hacer una llamada. ¿Puede soltarme y dar un paso atrás, o quiere explicarle a sus superiores por qué agredió a una ciudadana respetuosa con la ley?» Calvel tragó saliva, su orgullo comenzando a ceder ante la comprensión de que había subestimado a Valeria por completo. La tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo, y la calle se convirtió en un escenario donde la autoridad mal entendida chocaba con la verdadera fuerza del carácter. El aire estaba cargado de expectación. La calle, antes tranquila, ahora parecía un anfiteatro improvisado. Vecinos asomados desde ventanas, niños mirando entre las piernas de los adultos, algunos grabando cada movimiento con sus teléfonos. Todos observaban cómo la autoridad mal entendida de Calvel se enfrentaba a la implacable compostura de Valeria Sandoval. Calvel seguía de pie, rígido, con la mano aún cerca del radio. Por primera vez, algo dentro de él vacilaba. La calma de Valeria no era timidez ni miedo, era estrategia, conocimiento y una seguridad que emanaba años de experiencia enfrentando crisis que no se resolvían con gritos ni amenazas. «Oficial Calvel», repitió Valeria, esta vez más firme, mientras su dedo permanecía sobre la pantalla de su teléfono, «voy a llamar a alguien que creo que querrá escuchar exactamente cómo ha manejado esta situación». El semblante de Calvel cambió al instante. La arrogancia que había sostenido durante 20 minutos comenzó a desmoronarse. Comenzó a darse cuenta de que había subestimado completamente a Valeria, y que este no era un enfrentamiento ordinario con una ciudadana cualquiera. Su historial de prejuicios y comportamientos agresivos estaba a punto de enfrentarse a una autoridad que trascendía su placa y su uniforme. «Espere un momento», tartamudeó Calvel, intentando recuperar algún control. Pero su voz carecía de firmeza, y la multitud percibió la fractura en su compostura. Valeria no respondió de inmediato. Sus dedos permanecieron en el teléfono, y su mirada fija en Calvel transmitía un mensaje claro: cualquier movimiento en falso sería su propio fin. Finalmente, Calvel respiró hondo, intentando recomponerse. «Está bien, cuénteme quién va a escuchar esa llamada», murmuró con un tono que oscilaba entre desafío y temor. Valeria levantó una ceja y dejó escapar un ligero suspiro, como si hablara con alguien que apenas comenzaba a comprender la magnitud de su error. «Se llama Almirante Samuel Sandoval. Mi hijo. Comandante de la Flota del Pacífico. Y, oficial Calvel, tiene un interés particular en cómo los oficiales de policía tratan a los ciudadanos en su propio barrio, incluso si creen que pueden actuar sin consecuencias». Las palabras cayeron sobre Calvel como un golpe directo al estómago. La idea de que la madre de un alto oficial naval estuviera justo frente a él, con el control absoluto de una comunicación directa con alguien que podría desmoronar su carrera en cuestión de minutos, lo dejó pálido. Su pecho se inflaba con aire que apenas podía procesar, su mandíbula temblaba y por un instante pareció considerar la retirada, pero el ego y la necesidad de mantener la autoridad lo mantenían inmóvil. Valeria tocó la pantalla y activó la llamada en altavoz. «Almirante Sandoval», dijo con voz serena,
espero que esté bien. Tenemos un asunto interesante que creo querrá presenciar. Un tono claro y autoritario respondió al otro lado. Mamá, qué coincidencia. Estaba justo pensando en ti. ¿Qué sucede? La voz del almirante transmitía poder y seguridad, pero también calidez, la mezcla perfecta de autoridad y humanidad que definía a Samuel Sandoval. Caldwell palideció aún más, incapaz de ocultar el horror que recorría su rostro. Cada palabra pronunciada por Valeria aumentaba su ansiedad. Ahora no estaba solo frente a una ciudadana, estaba frente a alguien con influencia directa sobre las Fuerzas Armadas y cuyo juicio podría derribar décadas de carrera basada en abusos de poder y prejuicios. Mamá, ponme en altavoz, dijo el almirante con una voz que no admitía discusión. Valeria obedeció, y de repente Caldwell se encontró cara a cara con alguien que poseía un nivel de poder que superaba con creces cualquier autoridad que él pudiera ejercer en su departamento. Oficial Caldwell, dijo la voz del almirante Sandoval, cortando el aire de la tarde como un sable, mi madre me ha contado sobre su conversación acerca de barrios, crimen y valores familiares. Me interesa mucho su perspectiva sobre estos temas. Caldwell tragó saliva con dificultad. Su voz, que hasta hace un momento era segura y autoritaria, se quebró. Señor, yo, solo estaba haciendo mi trabajo, murmuró, su arrogancia inicial completamente evaporada. El almirante continuó, su tono firme y paciente. Sí, he escuchado sobre sus afirmaciones concernientes a mi familia y a mí. Me preocupa que haya hecho acusaciones infundadas y que haya actuado de manera agresiva contra mi madre, alguien que solo cumplía con sus deberes de manera legal y respetuosa. La multitud que observaba contuvo la respiración. Algunos vecinos comenzaron a grabar con más intensidad, sabiendo que estaban presenciando un momento histórico, la exposición de la arrogancia y el racismo de un oficial bajo la mirada directa de alguien con verdadera autoridad. Valeria permaneció tranquila, su mirada firme sobre Caldwell, mientras escuchaba la conversación de su hijo. Sabía que cada palabra, cada pausa, cada gesto estaba dejando claro al oficial la magnitud de sus errores. La paciencia y estrategia que había cultivado durante décadas le daban una ventaja absoluta en esta confrontación. Almirante, usted es testigo, dijo Valeria, de cómo este oficial ha asumido que podía subyugar a los ciudadanos con su posición. Pero hoy, la autoridad real no está en la placa ni en el uniforme, está en la dignidad, en la paciencia y en el conocimiento de las consecuencias. Caldwell estaba inmóvil, paralizado, con la mano temblando mientras intentaba procesar la situación. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, y la certeza que lo había acompañado durante años se desmoronaba por completo. Oficial Caldwell, continuó el almirante Sandoval, espero escuchar una disculpa hacia mi madre. Si no puede ofrecerla con respeto, entonces su historial será revisado minuciosamente, y las investigaciones pertinentes se activarán de inmediato. Valeria asintió levemente, transmitiendo la misma autoridad que había ejercido durante décadas frente a aulas llenas de estudiantes rebeldes. Su hijo la respaldaba, y Caldwell comprendió que no había escapatoria. El silencio que siguió fue abrumador. La calle entera parecía contener la respiración mientras el oficial comprendía, por fin, que la combinación de inteligencia, conexiones y autoridad moral de Valeria y su hijo podía destruir por completo su carrera en cuestión de minutos. Caldwell abrió la boca, intentando formular una respuesta, pero ningún sonido salió. La realidad de sus acciones, el peso de los prejuicios y la arrogancia que lo habían guiado hasta ese momento, lo había dejado sin defensa. Valeria mantuvo la calma, su dedo aún sobre el teléfono. Cada movimiento era deliberado, cada palabra medida. Había pasado décadas enseñando, guiando y corrigiendo, ahora estaba aplicando la misma estrategia de precisión y paciencia en la vida real. Oficial Caldwell, dijo finalmente, con un susurro que resonaba con toda la fuerza de su experiencia, este momento no es solo sobre mí. Es sobre la justicia, la responsabilidad y la dignidad. La forma en que responda ahora definirá su futuro. Espero que lo comprenda. Caldwell tragó saliva, finalmente consciente de que cualquier decisión equivocada lo colocaría ante un escrutinio que no podría controlar. La calle estaba llena de testigos, la llamada en altavoz había transformado la situación en un escenario de rendición de cuentas inmediata. Valeria y su hijo habían tomado el control absoluto, y Caldwell, por primera vez en su vida, entendió que su autoridad era solo un espejismo frente al verdadero poder del carácter y la justicia bien aplicada. El silencio que seguía a las palabras del almirante Sandoval era casi tangible. La calle había dejado de ser solo un lugar suburbano cualquiera,
se había convertido en un tribunal improvisado, donde cada gesto, cada respiración de Cal Bell era analizado por decenas de ojos atentos. La multitud que se había congregado, inicialmente curiosa, ahora era testigo de un acto de justicia silenciosa y precisa, donde la autoridad se medía en dignidad y no en uniformes. Cal Bell se inclinó ligeramente hacia atrás, como si la distancia física pudiera salvarlo de la exposición pública de su arrogancia. Su mano temblaba sobre la funda del cinturón, sus piernas, rígidas, parecían temer que cualquier paso fuera un movimiento que acelerara su propia caída. El almirante Sandoval permanecía al teléfono, firme, su voz cargada de calma autoritaria, mientras Valeria observaba con una serenidad implacable. Había aprendido hace años que el verdadero poder se mostraba en la paciencia, en la precisión y en la claridad del objetivo, no en gritos ni amenazas. Oficial Cal Bell, continuó Valeria, su comportamiento hoy no fue solo inapropiado, sino ilegal. Agredió físicamente a un ciudadano, presentó acusaciones infundadas y se jactó de un historial de impunidad. Esta conversación no es solo un aviso, es un registro de lo que acaba de suceder. Cal Bell tragó saliva, incapaz de encontrar palabras que pudieran reparar el daño hecho ni justificar sus acciones. Durante 15 años había operado bajo la convicción de que su posición le daba impunidad, de que la autoridad se medía por la fuerza con la que se imponía, pero ahora cada instante frente a Valeria y su hijo lo estaba desarmando por completo. La voz del almirante resonaba como una sentencia que Cal Bell no podía ignorar. Señora Sandoval, dijo finalmente Cal Bell, con la voz quebrada y temblorosa, yo, lo lamento. Lamento lo que pasó. No debería haber. No hay excusa. Valeria lo interrumpió suavemente, no con ira, sino con la calma de alguien que sabía que el momento de imponer lecciones había llegado. Oficial Cal Bell, las palabras son solo el comienzo. La comprensión y la disculpa son necesarias, pero no suficientes. Ahora, su historial será revisado, y las 12 denuncias anteriores que ignoró serán evaluadas con seriedad. No se trata de castigo, sino de responsabilidad. La multitud a su alrededor murmuraba entre sí, algunos grabando con más entusiasmo, otros intercambiando miradas de asombro. La escena era un ejemplo palpable de que la justicia no siempre llega por tribunales, a veces, llega a través de la exposición y la rendición de cuentas inmediata. El almirante Sandoval intervino de nuevo, su tono inquebrantable. Oficial Cal Bell, estoy a cargo de miles de hombres y mujeres que confían en mi juicio para proteger vidas y mantener la ley. Hoy, su comportamiento ha demostrado una falta de discernimiento y ética que no puede pasar desapercibida. Espero escuchar no solo su disculpa, sino su compromiso de rectificar y cambiar su conducta. ¿Está dispuesto a asumir esa responsabilidad? Cal Bell bajó la mirada, incapaz de sostener la presión de la autoridad moral que lo rodeaba. Durante años había considerado que sus acciones pasaban desapercibidas, que el sistema lo protegía, que su experiencia y uniformes lo hacían invulnerable. Ahora comprendía la fragilidad de ese supuesto poder. Sí, lo estoy, murmuró, apenas audible. La voz estaba cargada de derrota y miedo, un contraste absoluto con la seguridad y el control de Valeria y el almirante Sandoval. Valeria asintió levemente. Bien. Eso es un comienzo. Pero quiero que comprenda algo fundamental. La autoridad real no se mide por cuántas personas obedecen sus órdenes, sino por cómo responde cuando alguien le desafía con integridad y dignidad. Hoy, ha aprendido esa lección de la manera más difícil. El almirante Sandoval continuó, su tono firme y claro, resonando no solo en la calle sino en cada dispositivo que transmitía la llamada. Este incidente será documentado, y se tomará acción inmediata. Las investigaciones sobre su historial no se limitarán a estas 12 denuncias, se examinará toda interacción con ciudadanos que pueda haber violado la ley o los principios éticos que su puesto exige. Cal Bell tragó saliva nuevamente, comprendiendo que su carrera ya no era solo su responsabilidad, sino un ejemplo de cómo el abuso de poder puede ser expuesto públicamente y confrontado con eficacia. Cada palabra que había pronunciado con arrogancia en la primera interacción se volvía ahora en su contra, y la evidencia de su prejuicio y comportamiento agresivo estaba registrada frente a decenas de testigos y cientos de espectadores a través de transmisiones en vivo. Valeria bajó lentamente el teléfono y miró a Cal Bell con una calma que resultaba casi abrumadora. Su mirada no contenía odio ni venganza, contenía algo mucho más potente, la certeza de alguien que sabía exactamente lo que era justo y correcto. Oficial Cal Bell, dijo, la verdadera fuerza se encuentra en cómo tratas a otros cuando tienes el poder de oprimirlos,
no cuando tienes que obedecer. La multitud observaba en silencio, asimilando cada palabra y gesto. Algunos vecinos susurraban entre ellos, comentando la autoridad moral y la estrategia impecable de Valeria, mientras que otros continuaban grabando, sabiendo que este momento sería viral, que se convertiría en un ejemplo de cómo la justicia puede imponerse incluso sin tribunales. El almirante Sandoval intervino de nuevo, esta vez con un toque de calidez paternal en su voz. «Mamá, has manejado esto perfectamente. Oficial Calvel, le insto a reflexionar seriamente sobre sus acciones y a considerar la magnitud de la responsabilidad que implica su cargo. Lo que hemos discutido hoy no es un simple malentendido, es un punto de inflexión en su carrera y en su vida profesional». Calvel bajó la mirada, finalmente consciente de la enormidad de la situación. Durante años había confiado en su placa como un escudo contra cualquier consecuencia. Hoy, esa ilusión se había roto, reemplazada por la cruda realidad de la rendición de cuentas y la exposición pública. Valeria respiró hondo y guardó su teléfono. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra medida. Había pasado décadas enseñando, liderando y corrigiendo, y ahora aplicaba esas mismas habilidades en la vida real, frente a un oficial que había confundido autoridad con poder. «Oficial Calvel», concluyó Valeria, «hoy ha tenido la oportunidad de hacer lo correcto. Espero que la aproveche. La historia que se ha creado aquí no se borrará, y sus acciones futuras definirán si aprende de esta experiencia o continúa por un camino de abuso y prejuicio». Calvel asintió, apenas audible, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, algunos comentando la lección de justicia y dignidad que acababan de presenciar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la calle, como si subrayara la magnitud del momento y la caída de un hombre que había abusado de su autoridad. Valeria observó a la multitud retirarse, su mirada suave pero firme sobre Calvel. Sabía que lo que había logrado no era solo una victoria personal, sino una demostración de que la dignidad y el carácter pueden prevalecer sobre el abuso de poder y la arrogancia. El almirante Sandoval cerró la comunicación, su voz cargada de orgullo y respeto hacia su madre. «Bien hecho, mamá. Has manejado esto con más precisión y fuerza de la que cualquier institución podría haberlo hecho». Valeria sonrió, una sonrisa serena, consciente de que había dado una lección que Calvel no olvidaría y que quedaría registrada en la memoria de todos los presentes, tanto física como digitalmente. La calle volvió lentamente a su rutina habitual, pero el eco de la confrontación permaneció. La historia de Valeria Sandoval, madre del almirante Sandoval, ya estaba grabada en las memorias de quienes la presenciaron, y el nombre del oficial Calvel ahora llevaba consigo la sombra de sus errores y la certeza de la justicia que lo había alcanzado de manera irrevocable. Los días siguientes al enfrentamiento en la calle fueron un torbellino de actividad y revelaciones. El vídeo del altercado con el oficial Calvel se había vuelto viral en cuestión de horas, y lo que había comenzado como un incidente local se transformó en un debate nacional sobre la autoridad, los prejuicios y la rendición de cuentas en las fuerzas policiales. La calle tranquila donde Valeria Sandoval había defendido su dignidad se convirtió en símbolo de resistencia y coraje, un ejemplo de cómo la preparación, la paciencia y la integridad podían superar la intimidación. Mientras tanto, Valeria no descansó. Sabía que la exposición pública era solo una parte del proceso. Cada acción debía estar respaldada por documentación sólida y evidencia irrefutable. Durante su carrera como educadora había aprendido que los registros precisos podían ser más poderosos que cualquier grito o amenaza. Ahora aplicaba la misma disciplina al incidente, llamadas registradas, testigos, vídeos, cada detalle catalogado cuidadosamente, listo para ser presentado a las autoridades pertinentes. En el departamento policial, el caos era palpable. Los superiores de Calvel estaban en estado de alerta. Las quejas previas, las 12 denuncias que habían sido desestimadas por años, fueron reabiertas de inmediato. Investigadores internos revisaban expedientes, interrogaban testigos y evaluaban patrones de comportamiento. Nunca antes un solo encuentro había desencadenado tal revisión, y la presión sobre Calvel era inmensa. Su arrogancia inicial había dado paso a un miedo palpable, un reconocimiento de que su carrera estaba colgando de un hilo. Mientras tanto, Valeria recibía mensajes de apoyo de vecinos, colegas y antiguos estudiantes. Algunos compartían sus propias experiencias de discriminación o abuso de autoridad, otros simplemente ofrecían palabras de admiración por la manera en que había manejado la situación. Cada mensaje reforzaba su convicción, lo que había hecho no solo defendía su dignidad personal,
sino que estaba enviando un mensaje claro a todos sobre la importancia de la responsabilidad y la justicia. El almirante Sandoval también estaba involucrado directamente. Su posición le permitía asegurar que el caso de su madre recibiera la atención adecuada, no como un acto de nepotismo, sino como una medida de justicia y transparencia. Se reunió con oficiales de alto rango del Departamento de la Marina, asegurándose de que el impacto del incidente se comprendiera completamente y que Caldwell enfrentara las consecuencias de su comportamiento. La influencia del almirante garantizaba que las investigaciones se llevaran a cabo de manera exhaustiva y profesional. La primera audiencia formal fue intensa. Caldwell, visiblemente tenso, fue confrontado con vídeos, testimonios de vecinos y la evidencia de su historial de denuncias previas. Cada documento presentado revelaba un patrón de prejuicios, agresión y abuso de poder. Valeria observaba desde la sala, tranquila pero vigilante, con la seguridad de que su preparación y paciencia finalmente estaban surtiendo efecto. No había necesidad de dramatismo, los hechos hablaban por sí mismos. Durante la audiencia, Caldwell intentó defenderse, argumentando que sus acciones eran parte de la protección de la comunidad. Pero cada intento de justificación era rápidamente refutado por los registros y la evidencia visual. Lo que había sido arrogancia y desprecio se transformaba ahora en desesperación. Cada testimonio, cada vídeo, cada llamada registrada, apuntalaba la verdad de lo ocurrido, que Valeria Sandoval había sido injustamente acosada y que Caldwell había abusado de su autoridad. A medida que la investigación avanzaba, la historia comenzó a atraer la atención de los medios nacionales. Canales de televisión, periódicos y plataformas digitales transmitían los hechos, analizando cada detalle. Se convirtió en un ejemplo de cómo el civismo, la preparación y la integridad podían enfrentar la corrupción y el abuso. Expertos en justicia, derechos civiles y ética policial comentaban el caso, destacando la importancia de documentar y denunciar la mala conducta en cualquier nivel. Mientras la presión sobre Caldwell aumentaba, él empezó a mostrar señales de arrepentimiento genuino. Por primera vez en años, tuvo que confrontar no solo sus acciones, sino también las razones subyacentes de su comportamiento, prejuicios, arrogancia y la creencia equivocada de que su posición lo hacía intocable. La exposición pública y la evidencia acumulada lo forzaron a un examen de conciencia que nunca antes había enfrentado. Valeria, por su parte, mantenía una postura de calma estratégica. Sabía que su objetivo no era humillar personalmente a Caldwell, sino garantizar que el sistema reconociera y corrigiera la injusticia. Cada acción que tomaba estaba diseñada para maximizar la rendición de cuentas, proteger a otros ciudadanos de situaciones similares y demostrar que la dignidad y el respeto no eran opcionales. En la comunidad, la respuesta fue abrumadora. Vecinos que antes se habían sentido impotentes comenzaron a organizar grupos de vigilancia comunitaria y programas de apoyo mutuo, inspirados por la valentía de Valeria. Lo que había sido un incidente aislado se transformó en un movimiento local que promovía la transparencia, la vigilancia ética y la solidaridad entre los residentes. Al mismo tiempo, Valeria continuó comunicándose con su hijo, el almirante Sandoval. Él la apoyaba incondicionalmente, asegurándose de que su influencia se utilizara de manera justa y ética, sin exceder los límites de su autoridad militar. Sus consejos estratégicos y su respaldo institucional reforzaron la posición de Valeria, consolidando la fuerza moral y legal detrás de sus acciones. Caldwell finalmente recibió la notificación de que se abriría un proceso disciplinario formal. La magnitud de las pruebas era tal que no podía ser ignorada. Durante la audiencia, testigos clave, vídeos y registros de llamadas demostraron un patrón de conducta que invalidaba cualquier defensa superficial. Cada palabra de Valeria, cada gesto calmado y firme, se convirtió en evidencia de que el abuso de poder había sido confrontado con eficacia y autoridad moral. A medida que se acercaba la resolución del caso, Caldwell comenzó a comprender la magnitud de lo que había enfrentado. Su carrera ya no era segura, su reputación estaba en juego, y la exposición pública había dejado claro que su conducta no sería tolerada. Por primera vez, experimentó el peso real de la responsabilidad y la rendición de cuentas, y la lección de Valeria Sandoval se consolidó como un ejemplo vivo de cómo enfrentarla. Injusticia con dignidad, estrategia y paciencia. El proceso disciplinario contra el oficial Caldwell se convirtió en un caso de referencia en todo el país. Mientras las audiencias se desarrollaban, los medios documentaban cada momento y la comunidad observaba con atención. Cada palabra de Valeria Sandoval y cada registro de evidencia mostraban un patrón de comportamiento inaceptable: arrogancia, prejuicio y abuso de autoridad.
Pero lo más importante, demostraban cómo la preparación y la integridad podían confrontar y desmontar incluso al oficial más arrogante. Valeria no dejó nada al azar. Había revisado una y otra vez sus notas, sus registros de llamadas y los vídeos tomados por vecinos. Sabía que la clave no era solo la evidencia en sí, sino la narrativa que tejía, una historia de dignidad frente a la intimidación, de paciencia frente a la agresión y de justicia frente a la impunidad. Cada testimonio presentado resaltaba no solo la injusticia sufrida, sino también la calma estratégica con la que ella había manejado la situación. Caldwell, por su parte, comenzó a mostrar signos de verdadero arrepentimiento. La presión mediática y el escrutinio del departamento lo obligaron a enfrentar sus errores. Lo que antes era arrogancia y desprecio ahora se transformaba en miedo y ansiedad. Sus abogados intentaban contener la avalancha de pruebas, pero la evidencia era abrumadora. Cada vídeo, cada testimonio, cada registro telefónico demostraba que había cometido un abuso de poder innegable. En la comunidad, el impacto fue inmediato. Vecinos que antes se habían sentido impotentes empezaron a organizar reuniones para discutir cómo podían protegerse colectivamente de abusos similares. Se crearon grupos de vigilancia vecinal, pero esta vez no basados en la sospecha, sino en la cooperación y el respeto mutuo. La acción de Valeria había inspirado un cambio tangible, mostrando que la justicia no solo depende de las instituciones, sino también del coraje de los ciudadanos para defender lo correcto. El almirante Sandoval, mientras tanto, mantenía una vigilancia constante sobre el caso. Aunque su posición en la Marina le daba influencia, él la utilizaba con prudencia, asegurándose de que todo se manejara dentro de los límites legales y éticos. Su presencia en el trasfondo del caso añadía peso moral y estratégico a las acciones de su madre, mostrando que la autoridad real no se impone por el miedo, sino por la justicia y la preparación. Durante una de las audiencias más cruciales, Valeria testificó con calma y precisión. Relató cada detalle del enfrentamiento con Caldwell, cómo él la había abordado con sospecha injustificada, cómo había invadido su espacio personal, cómo había hecho comentarios raciales y cómo finalmente había intentado intimidarla físicamente. Su testimonio no era solo un relato, era una lección de dignidad y resiliencia que resonó en cada persona presente en la sala. Los vecinos que habían sido testigos del incidente fueron llamados a declarar. Uno por uno, compartieron sus observaciones, confirmando la versión de Valeria. Los vídeos grabados por sus teléfonos se presentaron como prueba irrefutable. La multitud de evidencia acumulada mostraba que Caldwell había actuado no solo con prejuicio, sino también con un desprecio consciente por las reglas, el respeto y la ética profesional. La defensa de Caldwell intentó minimizar la gravedad del incidente, argumentando que se trataba de un malentendido y que su experiencia en el departamento justificaba su comportamiento. Pero cada intento de defensa se veía desmoronado ante la evidencia presentada. La calma, la preparación y la precisión de Valeria demostraban que lo que había sucedido no era un error aislado, sino un patrón de abuso de poder respaldado por años de impunidad. En paralelo, los medios continuaban difundiendo la historia, transformando un incidente local en un debate nacional sobre justicia, ética y responsabilidad. Artículos, entrevistas y reportajes televisivos analizaban cada detalle del caso, destacando la valentía de Valeria y la necesidad de una reforma en los procedimientos internos de los departamentos de policía. La historia resonaba con miles de personas que habían enfrentado abusos similares, ofreciendo un ejemplo de cómo enfrentar la injusticia con inteligencia y paciencia. Mientras la audiencia avanzaba, Caldwell comenzó a quebrarse. Su orgullo y arrogancia iniciales dieron paso a una comprensión dolorosa de la magnitud de sus errores. Se dio cuenta de que sus años de impunidad habían terminado, que la evidencia y el escrutinio público eran implacables y que su reputación profesional estaba irrevocablemente dañada. Cada palabra de Valeria y cada testimonio de los testigos representaban no solo la verdad del incidente, sino también la fuerza de la justicia cuando se aplica con integridad. El desenlace del proceso fue decisivo. Caldwell fue suspendido de manera indefinida, y se ordenó su participación obligatoria en cursos de sensibilidad, diversidad y ética profesional. Las 12 denuncias previas fueron reabiertas, y el departamento tuvo que implementar medidas correctivas para garantizar que casos similares no quedaran impunes en el futuro. La acción de Valeria había desencadenado un cambio sistémico, mostrando que la justicia podía prevalecer incluso cuando los sistemas habían fallado durante años. En la comunidad, la reacción fue de celebración y reflexión. Los vecinos comprendieron que la valentía individual podía inspirar cambios colectivos.
Se crearon programas educativos sobre derechos civiles, ética y participación comunitaria, utilizando el incidente como ejemplo de cómo enfrentar la injusticia con estrategia y dignidad. La historia de Valeria se convirtió en un símbolo de empoderamiento ciudadano y resistencia moral, mostrando que el poder real no reside en los uniformes ni en las insignias, sino en la integridad y la preparación. El almirante Sandoval continuó apoyando a su madre, asegurándose de que la historia se manejara con el respeto y la seriedad que merecía. Su respaldo estratégico y moral fortaleció la posición de Valeria, demostrando que la autoridad ética y la influencia responsable podían proteger a los ciudadanos y promover cambios reales en las instituciones. Finalmente, Valeria reflexionó sobre todo lo sucedido. Durante años había enfrentado desafíos como educadora, pero nunca había encontrado una situación que combinara la injusticia directa con la oportunidad de generar un cambio sistémico tan significativo. Su paciencia, su preparación y su comprensión del poder real habían demostrado que incluso los individuos ordinarios podían enfrentar y superar la corrupción institucional. La calle donde todo había sucedido se convirtió en un lugar de referencia. Los vecinos ahora caminaban con orgullo, sabiendo que su comunidad había sido testigo de un ejemplo extraordinario de justicia y dignidad. Los programas de vigilancia vecinal promovían la cooperación y el respeto mutuo, enseñando a las nuevas generaciones que el coraje y la integridad pueden transformar incluso los sistemas más rígidos y problemáticos. Y así, mientras Calvel enfrentaba las consecuencias de sus acciones y la comunidad celebraba la valentía de Valeria, la historia continuaba resonando más allá de los límites de la ciudad. Se convirtió en un recordatorio de que la justicia no siempre depende de la fuerza o la autoridad, sino de la paciencia, la preparación y la capacidad de mantener la dignidad frente a la intimidación. Tras el veredicto y la suspensión de Calvel, la vida de Valeria Sandoval volvió lentamente a la normalidad, aunque el eco de aquel enfrentamiento seguía resonando en cada rincón de su vecindario. Lo que había comenzado como un encuentro cotidiano frente a su coche se había transformado en un ejemplo nacional sobre justicia, integridad y el poder de la dignidad frente a la arrogancia institucional. Cada vecino que cruzaba la calle recordaba aquel momento como un recordatorio de que la resistencia pacífica, bien fundamentada, podía cambiar incluso los sistemas más rígidos. En su hogar, Valeria reflexionaba sobre la magnitud de lo sucedido. Se sentó en la sala, rodeada de fotografías de su hijo Marcus en distintos puntos de su carrera militar, desde su graduación en la Academia Naval hasta las ceremonias de ascenso más recientes. Cada imagen era un recordatorio de que la preparación, la disciplina y la integridad no se heredaban por azar, eran valores cultivados a través del esfuerzo constante y la dedicación. En aquel instante, comprendió que su enfrentamiento con Calvel no solo había sido una defensa personal, sino una lección que marcaba el camino para otros. La justicia comienza con la firmeza de no ceder ante el abuso. Mientras tanto, en su departamento, Calvel enfrentaba la indignación de sus superiores y colegas. La presión mediática había convertido su caso en un ejemplo de lo que no se debía tolerar dentro de las fuerzas de seguridad. Las reuniones de revisión interna se prolongaban durante horas, y cada informe adicional sobre sus 12 denuncias previas desestimadas se añadía a la evidencia de un patrón persistente de comportamiento indebido. Por primera vez en su carrera, Calvel comprendió que la insignia que había usado como escudo no podía protegerlo de la realidad de sus actos. Valeria recibió constantes mensajes de apoyo de miembros de la comunidad, de exalumnos y de colegas. Cada palabra, cada carta y cada llamada reforzaban la certeza de que su acción había inspirado un cambio más allá de su propia experiencia. Se dio cuenta de que el valor de una sola persona, cuando se combina con preparación y claridad moral, puede convertirse en un catalizador para transformar actitudes y estructuras que parecían inamovibles. En los días posteriores al veredicto, la historia de Valeria y Calvel fue objeto de análisis en programas de televisión, artículos periodísticos y redes sociales. El vídeo del enfrentamiento se volvió viral, no como una tragedia, sino como un ejemplo de resiliencia y estrategia. Los expertos en liderazgo y ética discutían cómo una ciudadana común había enfrentado a un oficial racista con inteligencia, paciencia y conocimiento del poder real, aquel que no depende de uniformes ni insignias, sino de carácter y preparación. Los vecinos se organizaron para crear programas comunitarios enfocados en la prevención de conflictos y la educación sobre derechos civiles. La señora Patterson, recuperada de su cirugía, lideró un proyecto de vecindario basado en cooperación y respeto mutuo. Enseñaban a los residentes a observar con atención, a documentar irregularidades y a actuar colectivamente, sin recurrir a la sospecha ni al prejuicio.
La comunidad había aprendido que la vigilancia podía ser un instrumento de protección y cohesión, no un vehículo para el miedo. El almirante Marcus Sandoval, consciente de la atención mediática y del impacto del caso, emitió un comunicado oficial destacando la importancia del respeto, la justicia y la integridad en la vida cotidiana. Subrayó que el liderazgo real no se encuentra en la jerarquía, sino en la capacidad de defender los principios éticos y de actuar con dignidad frente a la adversidad. Su intervención fue medida y estratégica, asegurando que el foco permaneciera en los valores y en la importancia de enfrentar la injusticia de manera consciente y planificada. En el plano personal, Valeria experimentó un sentimiento profundo de satisfacción y alivio. No buscaba venganza, ni humillación pública, ni reconocimiento. Su objetivo siempre había sido la justicia y la protección de su comunidad. Sin embargo, la reacción de Calvel y la exposición de su historial de abuso sirvieron como una lección para otros oficiales y ciudadanos por igual. El poder sin ética se convierte rápidamente en vulnerabilidad. Cada acción, cada decisión y cada palabra tienen consecuencias que trascienden la intención original. Los programas de capacitación policial comenzaron a incorporar el caso de Valeria como estudio de referencia. Analizaban la importancia de la ética, la supervisión y la rendición de cuentas. Los instructores destacaban cómo la documentación, la paciencia y el conocimiento estratégico podían confrontar abusos de poder y promover la justicia real. Incluso los departamentos que inicialmente habían sido escépticos comenzaron a revisar sus protocolos internos, reconociendo que la transparencia y la responsabilidad eran fundamentales para mantener la confianza pública. Mientras tanto, Calvel inició su proceso de reintegración a la vida civil. Se unió a una organización sin fines de lucro centrada en la reforma policial, donde sus responsabilidades incluían la educación sobre sensibilidad cultural, ética profesional y resolución de conflictos. Aunque ganaba una fracción de su salario anterior, la experiencia transformadora lo obligó a enfrentarse a sus errores y a comprender que la autoridad no se mide por el rango ni la insignia, sino por la integridad y el respeto hacia los demás. En la comunidad, el caso tuvo un efecto duradero. Los residentes continuaron construyendo programas de vigilancia colaborativa, basados en la cooperación y en la educación. Los jóvenes aprendieron que podían defender sus derechos y los de sus vecinos con inteligencia y estrategia, sin recurrir a la violencia ni a la confrontación agresiva. Cada encuentro con injusticias menores se convirtió en una oportunidad para aplicar los principios que Valeria había demostrado con tanta claridad: paciencia, preparación y dignidad frente al abuso. El relato de Valeria también se incorporó a cursos de periodismo, derecho y liderazgo. Los estudiantes estudiaban como un ciudadano común, armado solo con conocimiento, evidencia y convicción, podía desafiar estructuras aparentemente inamovibles. Analizaban cada movimiento estratégico, cada palabra cuidadosamente elegida y cada decisión tomada en el momento adecuado. La historia de la calle Maple se convirtió en un modelo de cómo documentar, presentar y comunicar la verdad de manera que el poder abusivo se vea obligado a enfrentar consecuencias tangibles. Finalmente, Valeria comprendió que aquel incidente no solo había cambiado la vida de Calvel, ni la de los vecinos, ni la de su hijo Marcus, ni la suya propia. Había generado un efecto multiplicador, un recordatorio de que la justicia y la integridad son herramientas poderosas cuando se combinan con la preparación y la estrategia correcta. En un mundo donde la autoridad a menudo se confunde con el poder coercitivo, la historia de Valeria Sandoval demostró que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la planificación y la firmeza moral. Y así, mientras la ciudad continuaba con su ritmo cotidiano, la calle Maple permanecía como un símbolo silencioso de lo que puede lograrse cuando una persona decide actuar con dignidad frente a la injusticia. Cada vecino que pasaba por allí recordaba que, aunque los uniformes pueden intimidar y las insignias pueden impresionar, la verdadera autoridad proviene del carácter y de la preparación para defender lo que es justo, sin ceder al miedo ni al prejuicio. El impacto del enfrentamiento entre Valeria Sandoval y el oficial Calvel se sintió mucho más allá de las fronteras de la ciudad. En cada rincón del país, los departamentos de policía comenzaron a revisar sus protocolos internos y a reforzar los programas de capacitación sobre ética, respeto y manejo de conflictos. La historia de Valeria se convirtió en un ejemplo tangible de cómo la ciudadanía organizada y preparada podía generar cambios profundos, incluso en sistemas acostumbrados a la impunidad. Mientras tanto, Valeria siguió con su rutina diaria, pero con una nueva sensación de propósito.
Sus caminatas por el vecindario, que antes eran simples recorridos cotidianos, se transformaron en momentos de observación y reflexión sobre la influencia positiva que una acción consciente podía tener en su entorno. Saludaba a los vecinos con una calidez que reflejaba no solo su propia satisfacción, sino también el orgullo compartido por haber sido testigos de un cambio histórico. El almirante Marcus Sandoval, aunque mantenía su carrera en la Marina, se aseguraba de que la historia de su madre no quedara en el olvido. Durante entrevistas y discursos, mencionaba el valor de la integridad y la preparación frente a la injusticia, destacando que la verdadera autoridad no reside en el rango ni en los uniformes, sino en la capacidad de actuar con justicia y dignidad. Su influencia amplificaba el alcance de las acciones de Valeria, convirtiéndolas en un modelo de liderazgo ético y responsable. Caldwell, por su parte, enfrentaba un proceso de transformación personal que no había anticipado. Sus días en la organización sin fines de lucro eran una constante confrontación con su pasado y sus errores. Enseñar sobre ética y sensibilidad cultural lo obligaba a revisitar los patrones de conducta que lo habían llevado a abusar de su autoridad, mientras intentaba reconciliarse con la vergüenza y la responsabilidad que ahora lo acompañaban. Cada clase que impartía se convertía en una lección tanto para él como para sus estudiantes, un recordatorio de que el poder sin ética es una carga que termina destruyéndote. En el vecindario, la señora Patterson y su nieta se convirtieron en figuras clave para la promoción de la vigilancia comunitaria responsable. Sus programas enfatizaban la colaboración, la educación y el respeto mutuo, evitando que el miedo y la sospecha dominaran las relaciones entre vecinos. Los residentes aprendieron a documentar irregularidades, a actuar colectivamente y a protegerse sin recurrir a la confrontación violenta. Cada taller y reunión reforzaba la lección central: la justicia y la seguridad se construyen desde la cooperación y la integridad. La historia de la calle Maple también llegó a las aulas universitarias, donde estudiantes de Derecho, Periodismo y Administración Pública analizaban cada detalle del caso. Discutían cómo la evidencia, la preparación y la paciencia de Valeria habían desmantelado la impunidad de Caldwell. Aprendían que la documentación minuciosa, la estrategia cuidadosa y la claridad moral son herramientas poderosas para enfrentar sistemas complejos y estructuras de poder que, de otra manera, permanecerían inalteradas. Mientras tanto, Valeria continuaba compartiendo su experiencia en conferencias y charlas comunitarias. Su mensaje era consistente: la dignidad y la integridad no se negocian, y la preparación y la paciencia son esenciales para enfrentar la injusticia. Narraba cómo cada pequeño detalle, cada registro de evidencia y cada acción estratégica habían sido decisivos para revertir un patrón de abuso que llevaba años protegido. Su historia no solo inspiraba, sino que enseñaba lecciones prácticas de resistencia ética y ciudadana. Caldwell, aunque había asumido responsabilidades y comenzado su proceso de redención, comprendía que las secuelas de sus acciones no podían borrarse por completo. Cada conversación, cada taller y cada supervisión interna le recordaban que la autoridad con la que antes se había sentido seguro era ahora un recordatorio constante de que el respeto se gana y no se impone. La humillación pública y el escrutinio mediático habían dejado cicatrices, pero también habían abierto la puerta a una comprensión más profunda de la justicia y la ética. En la Marina, Marcus Sandoval fue ascendido a posiciones de mayor responsabilidad, siempre llevando consigo el ejemplo de su madre. En cada decisión y en cada discurso, recordaba que la verdadera autoridad requiere no solo conocimiento y habilidad, sino también integridad y respeto por los demás. Su ascenso al Estado Mayor Conjunto no solo consolidó su carrera, sino que también amplificó el mensaje central de Valeria, que la justicia y la ética deben guiar cada acción, independientemente del poder o la posición que se ocupe. El vecindario, por su parte, experimentaba un cambio cultural sostenido. Las calles que antes se percibían como meros espacios de tránsito se convirtieron en lugares de interacción responsable, donde la vigilancia comunitaria se basaba en la cooperación y el respeto. Los jóvenes aprendían a documentar, a informar y a actuar éticamente, utilizando la historia de Valeria como un ejemplo de cómo enfrentar situaciones injustas con estrategia, calma y dignidad. Cada reunión vecinal, cada taller educativo y cada encuentro ciudadano reforzaba la idea de que la justicia podía ser construida desde abajo, con acciones conscientes y bien fundamentadas. Mientras la narrativa pública continuaba evolucionando, Valeria encontró un equilibrio entre su vida personal y su papel como catalizador de cambio. Cada conversación con vecinos, cada taller comunitario y cada interacción con estudiantes y periodistas fortalecía su convicción de que la paciencia,
la preparación y la integridad eran herramientas más poderosas que la agresión o la autoridad impuesta. Su experiencia se convirtió en un manual vivo sobre cómo transformar la injusticia en oportunidades de aprendizaje, crecimiento y cambio estructural. Caldwell, aunque obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos, también comenzó a experimentar una forma de redención genuina. Enseñar sobre ética y responsabilidad lo llevó a cuestionar su propio pasado y a construir un camino de reparación, no solo hacia quienes había agraviado, sino también hacia sí mismo. Cada día era una oportunidad para demostrar que incluso aquellos que habían abusado de su poder podían aprender y transformarse, aunque nunca podrían borrar completamente los errores cometidos. En este contexto, la historia de la calle Maple se consolidó como un símbolo de resistencia ética y ciudadana. Cada vecino que caminaba por allí recordaba que la justicia no depende únicamente de las instituciones, sino de la capacidad individual de actuar con dignidad y preparación. La narrativa de Valeria Sandoval enseñaba que el respeto no se impone con miedo ni se otorga por rango, sino que se gana con carácter, estrategia y compromiso con la verdad. Y así, mientras la vida cotidiana continuaba en la ciudad, la influencia de Valeria y su enfrentamiento con Caldwell seguía extendiéndose. La lección era clara: la autoridad real no reside en las insignias ni en los uniformes, sino en la integridad, la preparación y la firmeza ética frente a la injusticia. La calle Maple permanecía como un testimonio silencioso de cómo un encuentro aparentemente ordinario podía desencadenar cambios extraordinarios, transformando no solo a los individuos involucrados, sino a toda una comunidad y, eventualmente, a sistemas enteros de poder. Con el paso de los meses, la historia de Valeria Sandoval y la calle Maple se convirtió en un referente nacional sobre cómo la acción individual, bien planificada y ejecutada con integridad, podía generar cambios profundos en sistemas acostumbrados a la impunidad. Cada incidente, cada palabra registrada y cada gesto estratégico de Valeria habían sido estudiados y replicados en talleres de liderazgo, ética y justicia ciudadana. La ciudad comenzó a experimentar un efecto multiplicador, donde las lecciones aprendidas en aquel encuentro se filtraban a otros barrios y comunidades. Valeria, aunque seguía con su rutina diaria, había asumido un rol de liderazgo moral y educativo en su vecindario. Su hogar se convirtió en un espacio donde los vecinos acudían no solo para compartir preocupaciones, sino también para aprender sobre derechos, ética y la importancia de la documentación responsable. Cada historia de injusticia que llegaba a sus manos se analizaba, se planificaba una estrategia y se compartía, siempre enfatizando la necesidad de actuar con paciencia, preparación y firmeza moral. Mientras tanto, Caldwell enfrentaba un proceso de transformación que iba más allá de la educación formal. Cada taller que impartía sobre ética, sensibilidad cultural y resolución de conflictos era un espejo de su pasado, recordándole los errores cometidos y obligándolo a confrontar la gravedad de sus actos. Había aprendido que la autoridad no era un derecho automático, sino una responsabilidad que debía ejercerse con respeto y justicia. Su redención era lenta, pero tangible. Cada estudiante al que enseñaba comprendía que la ética y la integridad eran las verdaderas herramientas del liderazgo. En el plano institucional, la historia de la calle Maple provocó cambios significativos en los departamentos de policía de todo el país. Los programas de supervisión interna se fortalecieron, las denuncias de abuso de autoridad comenzaron a revisarse con mayor rigor y se incorporaron protocolos de documentación más estrictos. Los instructores de formación policial destacaban cómo un ciudadano informado y preparado podía ser un catalizador de cambio, y cómo los oficiales debían actuar con responsabilidad, incluso frente a situaciones aparentemente triviales. El almirante Marcus Sandoval, consciente de la atención que su carrera y la historia de su madre habían generado, continuó promoviendo valores de liderazgo ético y responsabilidad en cada ámbito de su trabajo. Su ascenso en la Marina no solo consolidó su trayectoria profesional, sino que amplificó el mensaje de que la verdadera autoridad no se mide por el rango, sino por la integridad, el respeto y la capacidad de actuar con justicia en todas las circunstancias. Cada decisión que tomaba reflejaba la influencia de los valores que había aprendido en casa, y la historia de Valeria servía como guía silenciosa en cada estrategia y operación que lideraba. En la comunidad, la vigilancia vecinal adquirió un nuevo significado. La señora Patterson y su nieta lograron consolidar un programa que enseñaba a los residentes a actuar con colaboración y responsabilidad, evitando la confrontación violenta y fomentando la educación y el respeto mutuo. Los jóvenes aprendían que podían proteger sus derechos y los de sus vecinos utilizando estrategias inteligentes y bien fundamentadas, documentando irregularidades y actuando de manera ética.
Cada taller y reunión fortalecía la cohesión social y promovía una cultura de responsabilidad compartida. El caso de Valeria también llegó a las universidades y escuelas de periodismo. Los estudiantes analizaban cada detalle del enfrentamiento con Caldwell, desde la documentación de la evidencia hasta la interacción estratégica con el oficial. Aprendían que la paciencia y la preparación son tan importantes como la acción misma, y que la ética y la integridad no solo son valores personales, sino herramientas poderosas para enfrentar injusticias y generar cambios significativos. La historia se convirtió en un manual práctico de resistencia ética, un modelo de cómo un ciudadano puede transformar situaciones de abuso de poder en oportunidades de justicia y educación. Mientras tanto, Caldwell continuaba enfrentando las consecuencias de su pasado, aunque con un enfoque más reflexivo y constructivo. La humillación pública y el escrutinio mediático lo habían forzado a confrontar su propia falta de ética y a comprender que el respeto se gana y no se impone. Cada clase que impartía, cada taller que lideraba y cada interacción con la comunidad eran recordatorios constantes de que la autoridad sin integridad es una ilusión frágil, y que la verdadera influencia proviene de la responsabilidad y la conducta ejemplar. En su hogar, Valeria seguía fortaleciendo los lazos con sus vecinos, convirtiéndose en un referente de sabiduría y liderazgo moral. Cada conversación con los residentes, cada taller comunitario y cada intervención educativa reforzaban la idea de que la justicia se construye con paciencia, preparación y principios sólidos. Su historia no solo inspiraba, sino que también enseñaba métodos concretos para enfrentar situaciones injustas, demostrando que la acción ética y estratégica puede transformar la realidad de manera tangible. Los medios de comunicación continuaban destacando la historia de la calle Maple como un ejemplo de justicia ciudadana y liderazgo ético. Cada entrevista, artículo o programa de televisión enfatizaba cómo Valeria había utilizado la paciencia, la documentación y la estrategia para enfrentar a un oficial de policía racista y exponer un patrón de abuso protegido durante años. La historia se convirtió en un símbolo de que la integridad y la preparación son armas más poderosas que la intimidación o el poder institucional, y que la verdadera autoridad se construye a partir del respeto ganado, no impuesto. Mientras la ciudad avanzaba con su ritmo cotidiano, la calle Maple permanecía como un símbolo silencioso de transformación y resiliencia. Cada vecino que caminaba por allí recordaba que la justicia y el respeto no dependen únicamente de las instituciones, sino de la capacidad de actuar con integridad y estrategia. La narrativa de Valeria Sandoval enseñaba que la autoridad real se fundamenta en la ética, el carácter y la preparación, y que incluso un encuentro aparentemente ordinario puede desencadenar cambios extraordinarios en individuos, comunidades e instituciones enteras. Con el tiempo, Valeria comprendió que la verdadera recompensa de su acción no era la exposición pública de Caldwell ni la intervención mediática, sino la transformación de su comunidad y el ejemplo duradero que había dejado. Cada vecino que adoptaba prácticas de vigilancia responsable, cada joven que aprendía a defender sus derechos con integridad y cada estudiante que estudiaba su caso contribuía a perpetuar el legado de resistencia ética y justicia ciudadana que ella había iniciado. Caldwell, aunque había aceptado su responsabilidad y comenzado un proceso de redención personal, entendió que nunca podría borrar completamente los errores de su pasado. Sin embargo, cada paso hacia la conciencia ética y la responsabilidad profesional se convirtió en un testimonio de que la transformación es posible, aunque costosa y exigente. Su historia, junto con la de Valeria, se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la integridad y la preparación pueden enfrentar y superar la corrupción institucional. Y así, mientras el tiempo continuaba su curso, la influencia de Valeria Sandoval y la historia de la calle Maple perduraba. La lección era clara para todos los que la conocían: la verdadera autoridad no se mide por el rango, la insignia o la capacidad de intimidar, sino por la integridad, la preparación y la firmeza ética frente a la injusticia. La calle Maple seguía siendo un testimonio silencioso de cómo un encuentro ordinario puede desencadenar cambios extraordinarios, transformando vidas individuales, comunidades enteras y, eventualmente, sistemas institucionales completos. El invierno llegó a la ciudad, cubriendo la calle Maple con una capa blanca que reflejaba la luz de las farolas y suavizaba el bullicio diario. Sin embargo, la quietud de la nieve contrastaba con la transformación profunda que seguía desarrollándose en el vecindario, gracias a la influencia de Valeria Sandoval. La mujer que había enfrentado al oficial Caldwell se había convertido en un faro de liderazgo ético, y cada decisión que tomaba, cada taller que impartía y cada conversación con los vecinos consolidaban una nueva cultura de respeto y responsabilidad en la comunidad.
Los residentes de la calle Maple ya no se limitaban a observar pasivamente los problemas. Bajo la orientación de Valeria, habían aprendido a actuar de manera organizada, ética y estratégica. Los jóvenes, inspirados por la historia de la mujer que había desafiado la injusticia con paciencia y firmeza, comenzaron a participar activamente en programas de vigilancia vecinal, documentando irregularidades, colaborando con las autoridades y fomentando una cultura de cooperación que reemplazaba el miedo y la desconfianza con confianza y solidaridad. Cada acción estaba fundamentada en principios claros: integridad, documentación responsable y respeto mutuo. Mientras tanto, Calvel continuaba adaptándose a su nueva realidad. Su carrera había cambiado radicalmente, y la experiencia con Valeria le había enseñado que la autoridad sin ética es una ilusión que se derrumba al menor contacto con la verdad. Ahora, cada clase que impartía sobre liderazgo y conducta profesional estaba impregnada de autocrítica y conciencia moral. Los estudiantes y oficiales que lo escuchaban aprendían no solo técnicas de control de conflictos, sino también la importancia de la humildad, la empatía y la responsabilidad personal. Calvel se había convertido en un ejemplo vivo de que incluso los errores más graves pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, siempre que haya disposición para reflexionar y cambiar. La influencia de Valeria y la historia de la calle Maple también se extendieron a las escuelas y universidades. Los programas de periodismo ciudadano comenzaron a incluir estudios de caso basados en su enfrentamiento con Calvel, enseñando a los estudiantes cómo documentar la injusticia con precisión, ética y eficacia. Cada clase enfatizaba que el poder real no se encuentra en la autoridad impuesta, sino en la capacidad de actuar con integridad y estrategia, y que cada ciudadano puede ser un agente de cambio si conoce sus derechos y actúa con preparación y firmeza moral. El almirante Marcus Sandoval, por su parte, continuaba ascendiendo en la Marina, consolidando su reputación como líder justo, ético y competente. Cada operación que lideraba estaba impregnada de los valores que su madre le había inculcado desde niño: respeto, integridad y responsabilidad. Su relación con Valeria se mantenía fuerte y cercana, y ambos compartían la satisfacción de ver cómo sus acciones habían generado cambios concretos en la comunidad y el sistema. La historia de la calle Maple se convirtió en un ejemplo de cómo la educación, la preparación y la acción ética pueden transformar no solo individuos, sino instituciones enteras. En la comunidad, la vigilancia vecinal evolucionó hacia un modelo más sofisticado y colaborativo. La señora Patterson, recuperada de su cirugía, trabajaba junto a su nieta y otros vecinos para crear programas que combinaban educación cívica, observación ética y estrategias de prevención de conflictos. Cada reunión comunitaria se convertía en un espacio donde se discutían soluciones, se compartían experiencias y se fomentaba el respeto mutuo. Los residentes aprendieron que podían proteger sus derechos y los de sus vecinos sin recurrir a la confrontación ni al prejuicio, y que la documentación responsable y la acción ética eran herramientas más poderosas que la intimidación o la violencia. El impacto mediático de la historia continuaba creciendo. Documentales, artículos y programas de televisión destacaban cómo Valeria Sandoval había utilizado la paciencia, la preparación y la estrategia para enfrentar a Calvel y exponer un patrón de abuso de poder protegido durante años. Cada relato enfatizaba que la verdadera autoridad proviene de la integridad y el respeto ganado, no del miedo ni de la intimidación. La historia se convirtió en un modelo de justicia ciudadana y liderazgo ético, inspirando a individuos y comunidades a actuar con responsabilidad y firmeza frente a la injusticia. Al mismo tiempo, Calvel seguía enfrentando las consecuencias legales y profesionales de su conducta pasada. Las investigaciones sobre las 12 denuncias previas revelaron patrones de comportamiento que habían sido ignorados o minimizados, y su reputación se reconstruía lentamente a través de la transparencia, la educación y la cooperación. Cada paso que daba hacia la corrección de sus errores era un recordatorio de que la autoridad real requiere integridad y que la corrupción protegida eventualmente encuentra resistencia en ciudadanos preparados y decididos. Valeria, mientras tanto, continuaba desempeñando un papel activo en su comunidad. Su hogar se había convertido en un centro de educación cívica, un lugar donde los vecinos podían aprender sobre derechos, ética y estrategias de acción responsable. Cada conversación, cada taller y cada reunión reforzaban la idea de que la justicia se construye con paciencia, preparación y principios sólidos. La historia de su enfrentamiento con Calvel no solo había transformado la percepción de la autoridad en la calle Maple, sino que también había generado un cambio cultural profundo en toda la comunidad. Los jóvenes del vecindario, inspirados por el ejemplo de Valeria y Marcus, comenzaron a asumir roles de liderazgo en proyectos comunitarios.
Aprendieron que podían influir en su entorno de manera positiva, que la acción ética y bien documentada podía generar cambios concretos y que la verdadera autoridad se fundamenta en la integridad y el respeto. Cada éxito, cada iniciativa y cada acción responsable reforzaban la idea de que el poder real no reside en la imposición, sino en la capacidad de actuar con ética, estrategia y firmeza moral. En paralelo, las instituciones comenzaron a tomar nota de la historia de la calle Maple. Programas de capacitación para oficiales de policía incluyeron estudios de caso basados en el enfrentamiento entre Valeria y Calvel, destacando la importancia de la ética, la documentación responsable y la responsabilidad personal. Cada taller enfatizaba que la autoridad sin integridad es frágil y que los ciudadanos preparados pueden ejercer un papel crucial en la supervisión de las instituciones. La historia se convirtió en un referente nacional, demostrando que incluso un encuentro aparentemente ordinario puede desencadenar cambios extraordinarios en individuos, comunidades e instituciones enteras. La historia también impactó la manera en que los medios de comunicación abordaban los casos de abuso de autoridad. Se fomentó un periodismo más responsable, ético y basado en la documentación verificable. Cada reportaje destacaba no solo los hechos, sino también el contexto, la estrategia y la preparación que permitieron a Valeria enfrentar a Calvel de manera efectiva. La narrativa mediática se convirtió en un instrumento de educación y cambio social, mostrando cómo la acción ética y estratégica puede exponer la corrupción y generar justicia real, incluso cuando las instituciones tradicionales fallan. Finalmente, la historia de la calle Maple consolidó una lección fundamental: el poder real no se mide por uniformes, títulos o insignias, sino por la capacidad de actuar con integridad, preparación y firmeza moral. Valeria Sandoval se convirtió en un símbolo de resistencia ética, liderazgo ciudadano y transformación social. Calvel, aunque marcado por sus errores, aprendió que la autoridad sin ética es efímera y que la verdadera influencia se gana a través del respeto, la preparación y la conducta ejemplar. La comunidad, inspirada por este ejemplo, continuó creciendo, aprendiendo y fortaleciendo los lazos que aseguraban un entorno más justo, seguro y colaborativo. El invierno avanzaba, pero el legado de aquel enfrentamiento seguía iluminando la calle Maple y sus alrededores. Cada vecino, cada joven, cada estudiante de periodismo y cada oficial de policía en formación recordaba la lección: la integridad, la preparación y la paciencia son armas más poderosas que la intimidación y el prejuicio, y la justicia verdadera se construye día a día con acciones responsables y bien fundamentadas. Y así, mientras la nieve seguía cubriendo la ciudad, la historia de Valeria Sandoval y su enfrentamiento con Calvel permanecía viva, inspirando cambios duraderos y demostrando que la verdadera autoridad reside en la ética, la estrategia y el respeto ganado, no en la imposición del miedo. La primavera llegó a la ciudad con un aire de renovación y esperanza. La calle Maple, testigo de aquel enfrentamiento histórico, ahora reflejaba un cambio tangible: vecinos colaborando entre sí, jóvenes participando activamente en proyectos comunitarios y un sentido de justicia que se había arraigado en cada rincón. La influencia de Valeria Sandoval no solo había transformado la percepción del poder en la comunidad, sino que había dejado una huella indeleble en la forma en que los ciudadanos comprendían su propia capacidad de generar cambio. Valeria continuaba con su labor educativa, impartiendo talleres sobre derechos ciudadanos, documentación responsable y ética en la acción comunitaria. Cada sesión estaba llena de historias reales, ejemplos concretos y estrategias prácticas. La historia de su enfrentamiento con Calvel servía como núcleo central, un relato que demostraba que la preparación, la paciencia y la integridad podían superar incluso los abusos de poder más arraigados. Los participantes no solo aprendían a defenderse, sino a transformar el entorno de manera positiva, respetuosa y efectiva. Calvel, por su parte, había aceptado plenamente las consecuencias de sus actos. Su reinvención profesional le llevó a colaborar con organizaciones de reforma policial, dedicándose a entrenar oficiales en control de conflictos, sensibilidad cultural y ética profesional. Sus enseñanzas ahora se basaban en la autocrítica y la reflexión sobre errores pasados. Los nuevos oficiales escuchaban con atención, no porque temieran la autoridad de Calvel, sino porque reconocían el valor de aprender de los errores y de la importancia de actuar con integridad. Su transformación demostraba que incluso los líderes con un pasado oscuro podían cambiar y contribuir de manera positiva cuando se enfrentaban con honestidad a sus propios defectos. El impacto mediático de la historia siguió creciendo.
Documentales y reportajes mostraban cómo un simple encuentro entre una madre y un oficial de policía había desencadenado un efecto dominó que transformó la ética comunitaria, la educación cívica y la formación policial. Cada transmisión subrayaba una verdad esencial: la verdadera autoridad no se impone, se gana. Los ciudadanos podían y debían participar activamente en la supervisión de las instituciones, usando la documentación, la evidencia y la estrategia como herramientas de poder legítimo. Los jóvenes de la calle Maple se convirtieron en líderes emergentes. Su participación activa en vigilancia vecinal, proyectos educativos y actividades comunitarias transformó el barrio en un ejemplo de cooperación y responsabilidad. Cada iniciativa estaba basada en principios claros: justicia, ética, respeto y estrategia. Valeria observaba con orgullo cómo aquellos a quienes había enseñado la importancia de la paciencia y la preparación aplicaban esas lecciones en la vida real, demostrando que el cambio sostenible se construye paso a paso, con constancia y principios sólidos. Marcus Sandoval, ahora en su posición de alto mando en la Marina, continuaba apoyando a su madre y la comunidad de la calle Maple. Sus discursos, combinando liderazgo militar y ética cívica, enfatizaban la importancia de la integridad y el respeto mutuo en todas las esferas de la vida. Siempre mencionaba a Valeria como su guía moral, recordando que la verdadera fortaleza no radica en el rango, el poder o los títulos, sino en cómo se tratan a los demás cuando nadie observa. Cada intervención pública reforzaba la lección central: la dignidad humana y la justicia requieren vigilancia, educación y acción ética constante. El efecto se expandió más allá de la comunidad inmediata. Otras ciudades comenzaron a replicar el modelo de vigilancia vecinal ética, programas de educación cívica y capacitación policial basada en principios de integridad y respeto. La historia de la calle Maple se convirtió en un referente nacional de cómo la acción individual, basada en preparación y estrategia, podía influir en estructuras institucionales profundamente arraigadas. La narrativa mostró que la justicia no solo se alcanza a través de tribunales o leyes, sino también mediante la acción consciente de ciudadanos preparados y decididos a defender la ética y los derechos humanos. Mientras tanto, en la calle Maple, la rutina diaria había adquirido un nuevo significado. Cada vecino entendía que la vigilancia y la cooperación no eran solo herramientas de prevención, sino formas de empoderamiento y educación comunitaria. La señora Patterson lideraba grupos de apoyo para ancianos, enseñando cómo proteger sus derechos y mantener independencia y dignidad. Los jóvenes organizaban actividades educativas y recreativas, combinando la diversión con la formación cívica. Cada gesto, cada acción cotidiana, reflejaba la transformación cultural iniciada por la valentía y la estrategia de Valeria. El legado de Valeria Sandoval trascendió la historia del enfrentamiento con Calvel. Su ejemplo demostró que el poder real no se mide por uniformes, títulos ni insignias, sino por la capacidad de actuar con integridad, estrategia y firmeza moral. Cada ciudadano podía ejercer influencia positiva en su entorno si se armaba con conocimiento, paciencia y convicción ética. La historia de la calle Maple se convirtió en un manual práctico de justicia ciudadana y liderazgo ético, inspirando generaciones a enfrentar la injusticia con inteligencia, preparación y dignidad. Incluso Calvel, aunque marcado por su pasado, encontró un propósito renovado. Cada vez que instruía a nuevos oficiales, recordaba la lección más importante: la autoridad sin ética es efímera, pero la integridad y la preparación son armas poderosas que garantizan respeto y legitimidad. Su transformación personal se convirtió en testimonio vivo de que los errores no determinan el futuro de alguien. La disposición a reflexionar, aprender y cambiar sí lo hace. La reconciliación con su pasado permitió que Calvel contribuyera positivamente a la comunidad y enseñara a otros a evitar los mismos errores que él había cometido. Finalmente, la calle Maple se consolidó como un símbolo de cambio y esperanza. Cada primavera, cuando las flores volvían a brotar y los árboles recuperaban su verde vibrante, la comunidad recordaba aquel enfrentamiento crucial y las lecciones que surgieron de él: que la paciencia, la preparación y la integridad son más poderosas que la intimidación, que el respeto ganado supera cualquier autoridad otorgada, y que incluso un ciudadano común puede desencadenar transformaciones extraordinarias cuando actúa con estrategia, ética y determinación. Y así, mientras el sol iluminaba la calle Maple, Valeria Sandoval contemplaba a su comunidad transformada. Su historia, la de su hijo Marcus y la de Calvel, se convirtió en un testimonio de que la justicia, la dignidad y el respeto no dependen de la fuerza ni de los títulos, sino de la convicción, la preparación y la acción ética. La lección más profunda era clara para todos:
el verdadero poder reside en conocer tu valor, actuar con integridad y nunca permitir que nadie te convenza de que eres menos de lo que realmente eres. La calle Maple, tranquila pero llena de vida, se había convertido en un faro para otras comunidades, un ejemplo tangible de cómo la paciencia, la preparación y la estrategia ética pueden transformar tanto individuos como sistemas enteros. La historia de Valeria Sandoval y el oficial Cal Bell quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que la verdadera autoridad se gana a través del carácter, la justicia y la perseverancia, y que incluso los desafíos más intimidantes pueden convertirse en oportunidades de cambio y crecimiento. El verdadero poder, concluyó Valeria en una reunión vecinal un año después, no se encuentra en la insignia, el uniforme o el título. Se encuentra en la firmeza de los principios, en la paciencia frente a la injusticia y en la determinación de actuar siempre con dignidad. La calle Maple no solo sobrevivió al enfrentamiento, floreció. Y la lección quedó clara para todos: el respeto, la justicia y la integridad son armas más poderosas que cualquier amenaza, y cada ciudadano tiene el potencial de cambiar su mundo cuando actúa con conciencia, preparación y valentía. La historia terminó, pero su impacto permaneció. La lección de Valeria Sandoval, la madre que enfrentó la injusticia con inteligencia y calma, el almirante Marcus Sandoval y la transformación de Cal Bell, sirvió como recordatorio eterno de que la verdadera autoridad no se impone, se gana y se mantiene a través del carácter, la estrategia y la ética. Y en esa calle tranquila, donde un día se enfrentaron prejuicio y poder, la dignidad humana y la justicia finalmente prevalecieron.